Mucha atención, noticia de último minuto. A esta hora en la Fiscalía General de la Nación se encuentra el abogado apoderado del presidente Gustavo Petro para radicar la denuncia en contra del ex canciller Álvaro Leiva, precisamente por este complot orquestado donde se pretendía hacer un golpe de Estado contra el presidente de la República. Karen Malpica, usted tiene hasta ahora todos los detalles, adelante. Precisamente nosotros nos encontramos aquí en el búnker de la Fiscalía con el abogado Alejandro Carranza, el abogado del representante del presidente Gustavo Petro, quien acaba de radicar la denuncia. Abogado, muy buenos días, bienvenido a RTVC Noticias. Cuéntenos por qué delito se está radicando esta denuncia y de qué trata esta denuncia. Buenos días para todos. Pues el día de hoy hemos radicado esta denuncia bajo las instrucciones que se han recibido para que se reconozca como víctima al señor presidente de la República, pues por esos delitos de concertarse o de conspirar para que se diera una sedición, es decir, para tratar de interrumpir el hilo constitucional y hacer que el presidente Petro saliera por unas formas anómalas del mandato popular que le fue designado. Igualmente se ha denunciado indicando y estableciendo que hubo una traición a la patria. Y si bien la Casa Blanca o los políticos o representantes de la política norteamericana no han afirmado que ellos hubieran pretendido establecer esa práctica para interrumpir el mandato presidencial, lo cierto es que los audios que ha escuchado el país, las actividades que se han dado en las redes sociales y en los medios de comunicación sobre las actividades y reuniones que realizó el señor Leiva, buscando que desde el exterior se generara una presión a Colombia internacional para poder utilizar todo ese clima y generar la sedición o generar ese cambio de gobierno de forma anormal, pues prueba o demuestra o demostrará más bien esa intención más o menos perfecta de que ello fuera así. Por eso se habla de traición a la patria. Igualmente hablamos de una instigación a delinquir, y es algo muy importante, puesto que el señor Leiva, siendo canciller, recuerdo yo, dio una locución pública hace más de un año en la que cuando todo el mundo daba por muerto a Iván Márquez, él digamos se pavoneaba y decía que él sabía que Iván Márquez estaba vivo y que bien, hoy nos damos cuenta que el señor está vivo. Pues eso no es algo interesante en ese momento hasta que vimos lo que pasó con las cartas que él envía al presidente Petro. Son unas cartas que buscan precisamente deslegitimar, atacar esa credibilidad del presidente de la República, para lo cual entonces en una de ellas menciona que es que la defensa política que hace el presidente Petro, sus manifestaciones en medio de un debate político son constitutivas de ese ataque que recibió el señor Miguel Uribe. No lo dice así, pero lo advierte en una de las cartas diciendo, entonces ¿qué, Gustavo? Recuerdo yo ahí, ¿qué va a pasar cuando ataquen a alguien? Y justo al poco tiempo atacan a Miguel Uribe. ¿Y quién lo atacó? Sí, señores, Iván Márquez, el que él conocía, que estaba vivo, por fuera de los términos que le correspondían como canciller, por fuera incluso de sus funciones, por fuera de las autorizaciones que debería haber recibido para estar hablando con un insurgente como Iván Márquez. Entonces aquí podemos empezar a analizar que las cartas, los audios, el conocimiento de este señor Iván Márquez, el ataque, las visitas, las reuniones con los congresistas norteamericanos para buscar una presión internacional, pues eran parte, claro, de un plan metódico, organizado, que es lo que le hemos venido a revelar a la Fiscalía General de la Nación, en donde inclusive hemos tomado en cuenta la locución pública que generó la periodista Vicky Dávila, quien, afanosa por haber sido mencionada por el señor Leiva, le tomó una entrevista que hizo pública el día de ayer, en la que todo Colombia puede observar que el señor Leiva reconoce estar teniendo charlas, él dice que son íntimas o privadas,
pero resulta que es un ex canciller, y los ex cancilleres de los gobiernos, pues mucho menos los que pertenecen a ese propio gobierno, pueden salir a generar tensiones internacionales, una crisis interna, a generar una instigación para delinquir, como sucedió con el caso de Miguel Uribe. Todo esto, digamos, lo hemos analizado de forma metódica, calmada. Le hemos pedido a la Fiscalía entonces que analice todos esos elementos para que se pueda establecer que aquí estábamos, era ante un ataque formulado en la oscuridad de un hombre que promueve esa ruptura constitucional solamente porque a su hijo no lo nombran embajador o canciller, o porque se le cayó el proceso que tenía con los pasaportes, porque seguramente si él hubiera seguido de canciller, si su hijo hubiera sido nombrado, entonces no había enviado las cartas. Y cosa curiosa también es que con las cartas se abre un proceso disciplinario y un proceso penal en la Comisión de Acusaciones que defenderemos. Y en ese proceso han pasado cosas, por eso le pedí al señor Procurador General de la Nación una designación especial en ese caso, para que revisen si es que allá el representante acusador, investigador, está generando actuaciones sin que el presidente Petro tenga defensa, está actuando dentro de los límites de la ley, porque curioso era que en este mismo lapso de tiempo del ataque generado por el señor Leiva, entonces la Comisión de Acusaciones filtraba a los medios de comunicación actos procesales en vez de notificarlos primero y en gracia, discusión, se hicieran públicos. Es decir, los hacía públicos primero, y todo esto servía como elementos, instrumentos para poder caldear aún más la presión. Por eso el señor Leiva seguramente, es algo que le pedimos a la Fiscalía que investigue, hablaba de 20 días. Doctor Carranza, ¿qué esperan ustedes ahorita? ¿Cuál es la petición en este momento hacia la Fiscalía? A la Fiscalía General de la Nación le pedimos que proteja la institucionalidad, que proteja el Estado Social de Derecho colombiano, porque en este momento estamos ante un ataque que no viene con tanques, que no se hace con una subversión armada, sino que se hace con discursos altisonantes en la oscuridad, que se hace con reuniones ocultas o con reuniones que buscan sencillamente atacar a nuestro país, hablar mal de nuestro gobierno para que cambien al país. Eso no se puede permitir en este tiempo en el que la guerra irregular pulula por todas partes. Pues la Fiscalía también tiene que modernizar ese concepto, y la Corte Suprema lo ha hecho de tanto en tanto, ha venido evaluando esas nuevas conductas, y entonces aquí nos encontramos ante una guerra jurídica, ante un ataque mediático, ante una instigación para que pasen cosas malas, ante una intención de estimular una sedición, y por eso es que inclusive llamaba la atención que él en los audios estuviera frecuentando, hablando con la vicepresidenta de la República, aupándola, empujándola a que asumiera ese sueño que él tenía de cambiar al presidente Petro por fuera de las reglas que ha tenido nuestra democracia. Gracias, doctor. Bueno, Catalina y compañeros.